datos para enfrentar la cuarta revolución industrial. Esta conferencia va a estar a cargo de Duvernay López, quien es el líder del equipo de inteligencia artificial de SoftKey. Entonces, Duver, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues esperamos disfrutar mucho de tu charla. Gracias, Manu. Buenas tardes para todos. Espero que estén disponibles a hacer lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero que quiero decir es que ese no soy yo, es mi doppelganger, es Javier. Hola, Javi. Quisiera ser tan teso como vos. Cuando grande. Lo segundo, vamos a hablar de una revolución. Entonces, como vamos a hablar de revolución y transparencia, voy a hacer dos cosas importantes. ¿Sí ven esta línea que está aquí? En la casa ustedes no la ven, pero les voy a explicar también. Hay una línea en este momento. Hacia acá es el sur, obviamente. Hacia acá es el norte. Los que estén en su casa y que estén al sur de Medellín, ustedes son del sur. Y los que estén al norte de Medellín, en sus casas, son del norte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? Segunda regla. En cada mesa que están ustedes ahí y en sus casas, elijan uno de estos tres rangos. Ustedes pueden ser general, podrían ser coronel o ser un soldado. Cuando escuchen que yo hable de alguno de esos tres, si usted eligió ese cargo, debe pararse. ¿Estamos de acuerdo? Elijan su cargo ya. ¿Todos saben? Coronel. ¿Nadie quiere ser coronel? Ok. General. Muy bien, en sus casas. Veo dos generales sentados en las casas. Soldado. Muy bien. Gracias, gracias, siéntense. Todos deben de tener un rango, porque si no tienen un rango, no van a disfrutar esta charla. ¿Están de acuerdo? Ojo, si no han decidido cuál es su rango en este momento, deben hacerlo. Pero ¿por qué Duver está tan loco? Obviamente, inteligencia artificial es así. Tenemos que divertirnos de alguna manera. Sergio, te estoy hablando a ti. Nuestra filosofía general, Kaizen, que nos impulsa mejor. Bien, entonces les voy a traer este mapa. Espero que lo estén mostrando en este momento. El mapa habla de la guerra civil estadounidense. Espero que sepan de qué se trata, ¿cierto? Resulta que es una guerra muy importante después de que se liberó Estados Unidos. Empezó una guerra por los esclavos, básicamente, ¿cierto? Y los datos que están ahí, porque a mí me encantan los datos, ¿sí o no? Realmente me encantan más los juegos, pero no he hecho ningún juego y me he especializado en datos. Hablemos de estos. Los que están en azul son los de la Unión, son los que Por están eso buscamos en nuestros softianos del pilares. esclavismo. Los que están en amarillo son los estados que en este momento son de la Unión, pero permiten la esclavitud. Y la parte de abajo son los confederados. Los que están en gris son estados que en ese momento, en 1862, no habían tomado ninguna decisión. ¿Está claro? Entonces, el general... ¡Ey! ¿Dónde están mis generales? Arriba los generales. Es que hay tonos de rojo. ¿Usted no ha visto que como tonos de calvos también? Los rojos, los que están abajo, eran esclavistas totales. Los que estaban rojos arriba eran los que sufrían de que los esclavos se migraran hacia algún lado. Y de repente habían soldados. ¿Cierto? Entonces, lo que sucedía en ese momento era que muchos de los soldados que estaban en la parte superior habían sido esclavos. Es más, muchos migraban hacia el norte buscando un coronel para poder mejorar su proceso, ¿cierto? Pero esta vaina que tiene que ver con transparencia de datos, ¿cierto? Está muy raro. Miren, lo primero es que yo fui muy transparente con lo que les dije que iba a hacer. Los invité a comer a todos, les dije que los iba a obligar a hacer cosas. Vamos a ver qué pasa. Resulta, bueno, tengo que decir varias cosas al respecto de esta charla. La primera es, esta charla es gracias a nuestro equipo de inteligencia artificial en SoftKey. Leonardo Castellano fue el que dictó el norte de esta charla.
Segundo, la historia está basada en un texto que nos dio Alejandro Daza. Alejandro Daza es un ex-sofquiano que nos ayuda a encontrar esta historia. Entonces, ahí está. No la batalla de Sambur, sino la historia que me hizo llegar a esto. Y tenemos esta batalla. Es una batalla que ocurrió en 1862, el 17 de septiembre, y es muy importante. Ustedes tal vez el nombre de Gettysburg les suene, pero esta era más importante. Fue la primera batalla en donde el sur, ¿cierto?, con sus generales, gracias, con sus generales, estaban tratando de invadir el norte. Si hubieran logrado invadir exitosamente ese proceso, hoy tendríamos esclavitud en Estados Unidos, seguramente. De repente, los soldados que estaban ahí tenían su tema. Había que pasar el Potomac, que era un río importante, y en ese momento, en el proceso, pasó algo extraño, algo que no hubo transparencia en algún lado y que hubo un problema con los datos. La idea de que ustedes se paren y se sienten y algo y que tengan que ver con sus datos es súper importante, porque si ustedes eligieron bien su rango y hoy en día en sus compañías actúan en uno de esos 3 rangos, probablemente se van a acordar de lo que yo les dije. Es muy importante. Entonces, ¿por qué es importante esta batalla? Si quieren, siéntense en un segundito. Esta batalla es importante por una razón. Murieron 23,000 personas en un solo día. Creo que fue más duro que las primeras etapas del COVID, ¿cierto? 23,000 personas por una berraca guerra, por un problema de transparencia. Vamos a ver qué pasa. ¿A dónde lo doy? Ahí está. Vamos a hablar de esta frase. Esta frase es la frase de Alejandro Daza. Cuando estábamos haciendo la charla de transparencia, decíamos, pero bueno, ¿dónde ha ocurrido algo importante que por falta de información no se lograra? Pues ocurrió en este caso específico. Esta frase que están aquí, seguramente ustedes la han escuchado en algún momento y dice, por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta del caballo fue que el caballero se perdió. Y por la falta de un caballero que la batalla se perdió. Así como la batalla fue que un reino se perdió y todo fue porque un clavo que faltó. Entonces, esa fue la frase. Yo dije, está buenísimo, pero Daza, dígame, ¿eso se puede rastrear? Me dijo, no sé, pero usted va a buscar cuál es el autor que yo conozco. Y me buscó DC Comics. DC Comics. ¿Y ahora cómo yo hago para hacerles creer a estos manes que esta vaina es seria? Pues resulta que sí es seria. En el siglo XIII fue lo más atrás que encontramos esta referencia. Es una referencia que habla de la importancia de los detalles, ¿cierto? La importancia de los detalles. Hay cosas especiales que ocurren y que hacen que se logre algo. En este caso, esa batalla, que era una batalla donde venían 43,000 soldados, que no veo ninguno parado, by the way, es rarísimo. Entonces, habían 43,000 soldados y esos 43,000 soldados iban caminando hacia el norte y de repente el general hizo lo siguiente. El general Lee, yo creo que le suena ese apellido. Este general hizo lo siguiente. Tomó una orden, la orden 119, y se la envió a sus coroneles. ¿Cómo hacen para manejar 43,000 personas? Pues, como no tienen Highbot, en ese tiempo no tenían Highbot, ¿sí o no? Hoy en día ustedes tienen Highbot disponible. Entonces, como en ese tiempo no tenían Highbot, les tocaba, tomaron un soldado, que no se paran nunca, tomaban un soldado y lo enviaban para que pudiera transmitir esta orden al coronel, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿No hay coroneles aquí en la sala? Qué raro. Ah, mira, ahí hay un coronel. André, eres mi coronel. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que más sucede? Pasa lo siguiente. Está interesante la historia, ¿sí o no? Bueno, entonces resulta que uno de los soldados, no se paren. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno de los soldados perdió el mensaje.
Y pasa una cosa súper extraña. Ese señor soldado pierde el mensaje, obviamente se entera uno por el chisme después, porque el coronel del norte, perdón, un general del norte, descubrió información. Sí, pero por favor, generales, de pie, yo no sé por qué. ¿Quién dijo? No, pero tranquilos, calma. O sea, ¿por qué la rebelión con Duber? Allá en sus casas, ustedes se han parado, ¿cierto? Están bien, ¿cierto? Sigan así, mira, aquí están haciendo caso a algunos. Está bien, no hay problema. Entonces, el general del norte, mira, hasta me pasaron comercial de Sofka. En siguientes episodios. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente, que uno de los soldados en algún momento perdió ese mensaje. ¿Y qué pasó con ese soldado? Perdió el mensaje y lo encontró otro soldado del norte y se lo llevó al general. El mensaje tenía la orden 119. La orden 119 decía dónde iban a estar las tropas del sur, quiénes iban a avanzar, hacia dónde iban a avanzar. Y el general del norte le pasó algo que le pasan a los generales de hoy en día. No toman las decisiones de inmediato porque no confían en sus datos. Esa es la historia. Y por eso murieron 23,000 personas, porque el tipo se demoró 18 horas en tomar decisiones antes de atacar. Pero, bueno, uno lo dice aquí después, como que, ay, ¿por qué no lo tomaste? Hiciste la cosa, tenías que ir a atacar, hombre. Es obvio, estás en una guerra, no puedes confiar en un papel, ya no vamos a jugar más. ¿Por qué no vamos a jugar más? Entonces después se van a sentir, el Duber me dijo que yo era soldado. Mira, les voy a decir qué fue lo que supuestamente pasó con el soldado. El soldado iba por su camino y de repente, antes de llegar a donde tenía que llegar, tuvo que hacer de sus necesidades. Entonces se bajó los calzoncitos y se le cayó el papelito, pero el man fue y transmitió el mensaje, donde tenía que hacer la información. El papel se cayó, una tropa que venía por ahí lo recogió y después no se confiaba en esa información. Ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, les dije que esto se podía ir hacia atrás, ¿no? Entonces, está en el acto quinto, escenas 4 y 5 de Ricardo III, de Shakespeare, habla de este mensaje. Un caballo, mi reino por un caballo. ¿Y por qué? Porque el tipo necesitaba salir en ese momento para poder recuperar su reino y no había un caballo cerca. Entonces, esta frase viene de atrás. Y esta que está abajo me gusta mucho, que es la más vieja que encontré, que es la de Freidán, y dice, los sabios nos dicen que un clavo mantiene una herradura mantiene un caballo mantiene el caballero, y un caballero que sabe luchar mantiene el castillo. Lo que espero, cuando se acabe esta charla, y que no me empiecen a decir, faltan 4 minutos, cuando me digan eso, que ustedes logren llevarse a su casa y a sus oficinas, a sus equipos, cómo hacer que la transparencia de los datos les permitan a 2 cosas, que sus generales no se mueran en tomar las decisiones, que es fundamental, que sus soldados sean capaces de reaccionar automáticamente a lo que pase con la información y que sus coroneles estén atentos de cualquier cambio en la batalla. Ya me colocaron 40 segundos de inactividad. Hablemos de transparencia. La que quiero que lean específicamente es la que está en la parte 4, que dice que es claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad. Si ustedes se llevan ese resultado a su cabeza y hablamos en términos de datos y de transparencia, vamos a ver de qué se trata. Esta pregunta me gustaría que la respondieran colocándose de pie. Los que se pongan de pie van a afirmar que la segunda es importante. Los que se queden sentados van a decir que la primera opción están de acuerdo con la primera. La pregunta es, ¿qué es más importante? Usted en su casa, si decide estar de pie, está eligiendo la segunda. Si elige estar sentado, está eligiendo la primera. Ahora, ¿qué es más importante? Por favor, reaccione. En este momento hay un 64% de personas que dicen que la exactitud de la información que muestras
es lo importante. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuándo en la casa? Esperen un momento. En este momento, el 100% están pensando lo otro. 100%. ¿Por qué? Porque ninguno se paró. Ahí está diciendo Sergio, sí, yo sí me paré, Eduardo. Listo, hablemos de esto. Esta es la única diapositiva a la que tienen que tomarle foto. Aprovechen, rápido. Porque es que necesito que estén concentrados. Tómenle la foto, es esta. Es una sola. Se la van a llevar para su casa. Entonces, los tipos de transparencia son para estas personas que están ahí. La primera es para un desarrollador. El desarrollador, en nuestra historia, es el soldado. Usted tiene que decirle cómo funciona esta guerra, cómo funciona nuestro problema, cómo funciona el sistema, y tienes que ser súper transparente. Nos encanta trabajar con sus empresas porque vamos, nos reunimos, les hacemos las preguntas y nos cuentan todo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué son tan transparentes con nosotros? Porque necesitan que les ayudemos lo mejor posible. Y esa es la razón por la que un desarrollador hace eso, ¿cierto? Ahora, para un usuario, ¿por qué tienes que ser transparente con un usuario? Si no le dices cómo va a funcionar este sistema, sino que siempre es algo como esta charla, que la única que sabía más o menos cómo funcionaba era cierta señorita que está por ahí, de resto nadie sabía. Bueno, no entendiste nada, ¿cierto? Está súper bueno porque no fui transparente con los datos. Entonces, ¿qué más pasó? Que para los usuarios es importante decirles cómo reaccionar. Por eso, antes de empezar la charla, fui claro, dije cuáles eran las reglas, dónde estaba el norte, dónde estaba el sur, qué hacían. Pensé que alguno de ustedes se iba a mover del sur para el norte. Pero de aquí para allá, todos son esclavistas. Eso fue lo que vi. ¿Sí o no? Ninguno quiso cambiar. No dije que no se podía. Después de eso, viene para la sociedad. La sociedad necesita saber cómo funciona tu sistema. No puedes cambiar las reglas de repente porque las reglas podrían hacer que tu negocio de repente desapareciera. Entonces, si ustedes le cuentan a la sociedad cómo va a funcionar su sistema, probablemente va a seguir funcionando en el tiempo. Para un usuario operativo, y es la persona que está trabajando en tu compañía, tiene que saber cómo funciona tu compañía, de tal manera que sepa revelarse en el momento adecuado para levantar la mano y decir, acabo de encontrar un mensaje donde está toda la información del ataque siguiente, donde pueda anticiparse a su competencia y puedan mejorar o ganar la guerra. La siguiente es súper importante para los entes reguladores, ¿cierto? ¿Quiénes eran los entes reguladores en ese momento? Estaba solamente un par de países, estaba Inglaterra y estaba Francia pendientes de qué era lo que pasaba allá. Si ganaban los esclavistas, de inmediato iba a volver a Inglaterra. Si una parte específica de los esclavistas ganaba, volvía otra vez Francia. Pero como ganó el norte, pues no pasó nada de eso. Pero eran los entes reguladores. Seguramente en sus compañías hay un ente regulador. Ustedes deben estar preparados para ser transparentes con su información para que eso funcione. Para monitoreo y pruebas. Entonces esto viene a la charla anterior. Si recuerdan, alguien anda diciendo que los automatizadores acaban con los trabajos de alguien. No, ¿por qué no preparan sus datos para que nosotros les ayudemos a que estén listos para las pruebas? ¿Cierto? Y que esa información sea relevante para ustedes. La siguiente, que es súper importante y es, no puedes revelarle la información a un público que no sea el público objetivo porque no lo va a entender. Es como tratar de venderle, no sé, juguetes a personas viejas como de 30, ¿no? Es difícil, ¿no? Muy complicado. Y la última, para encaminar al usuario. Ustedes han visto esto y es, si ustedes les dicen más o menos cómo funciona su plataforma, después terminan haciendo algo nuevo los usuarios porque entienden qué va a pasar. Esto le pasa mucho cuando ustedes están comprando en Amazon y les dice, si usted ha comprado esto, otras personas han comprado esta cosa. Y eso es, estoy tratando de encaminar al usuario porque le estoy ayudando a mejorar alguna cosa. Digan ustedes, seguramente les está apareciendo en su cabeza qué cosas son importantes para ustedes para hacer ese proceso. Ahora viene el tema difícil y es, ok, ya sé que tengo que ser transparente con mis datos y tengo que mostrar la información a todo el mundo, pero hay un peligro. Bueno, realmente hay varios. El primero es transparencia versus privacidad. Me salté adrede la primera, ¿no? Y es
Si ustedes, cuando están revelando la información que tienen, por alguna razón empiezan a revelar información vital de sus usuarios que se convierte en privada, tienen un problema terrible. Y le pasó a Facebook, creo que es el caso más mentado de eso. Y resulta, imagínense que la carta del 119, en nuestro ejemplo, no hablara de cómo funciona el proceso de ataque, sino de que hablara de cuántas mujercitas tenía el general del sur. Sería terrible, ¿no? Porque pues estaba revelando dónde estaban las chicas y probablemente se hubiera metido en un lío el señor general. Pero cuando pasa el proceso a hacer algo privado, es fundamental que tengan esa barrera. La primera es falta de concordancia entre el usuario y la audiencia objetiva. Ya lo había contado y por eso me lo volé, y es que lo tienen claro. No traten de venderle algo a alguien que no es su público objetivo, no le revele esa información, porque probablemente no le sirva y usted sea considerado como spam primero y luego como paisaje. Ustedes no quieren ustedes no quieren volverse irrelevantes. Ustedes quieren seguir siendo relevantes por lo que sea que estén haciendo hoy en sus empresas. Ahora, el medio para un fin. Y este está bien interesante y es, si no entiendes cómo funcionará en la mayoría de los casos, ¿tú confiarías en el sistema? Tenían claro estos señores que los del norte estaban tratando de abolir la esclavitud, los del sur tenían claro que su idea era mantenerla, porque pues la caña no se iba a procesar sola, ¿sí o no? Entonces, esa era la idea. Pero la pregunta es, ¿tenemos que revelar cómo funciona el sistema de colisión de Tesla para usar un Tesla autónomo? ¿Sí lo necesitamos? ¿Necesitamos saber todo? O sea, ¿qué decisiones toma? Si hay 3 niños y una persona adulta, ¿a cuál de los dos atropella? ¿Les interesa esa información? Entonces, eso que ustedes acaban de pensar es exactamente la razón por la cual la transparencia es un peligro. La siguiente habla de la transparencia selectiva. Creo que esta la conocen ustedes bastante. Y voy a hacerles un ejemplo sencillo y imagínense que ustedes tuvieran un Waze que solo ustedes y 3 amigos más pudieran utilizar para llegar rápido a cualquier sitio. Y el Waze fuera tan bueno, ese Waze, que al resto de la gente lo mandara por otro camino. Sería genial, ¿sí o no? ¿No? ¿Ves? O sea, yo recuerdo cuando vivía aquí en Medellín hace ya un año y los últimos 23 años antes de eso, y a veces me encantaba llegar a Sofca temprano. Me encantaba, ¿cierto? Antes de la pandemia. Ahora es un complique. Pero imagínense que yo hubiera conseguido algo que me llevara en 3 minutos a Sofca y al resto en 45 minutos. ¿Por qué podría ser eso yo? O sea, ¿no les parece que no hay una equidad al respecto? ¿Qué pasa con los otros cientos de usuarios que quieren llegar cerca al poblado, por ahí por la zona de las lomas donde está Sofca? ¿No es algo raro? Pues resulta que eso pasa hoy en día. Hay ciertas personas que están accediendo a la información en contratos públicos, en cosas de ese estilo, y resulta que son beneficiados, ¿cierto? Ahí hay un problema con la transparencia. No es transparente cómo funciona el sistema y el sistema está totalmente amañado. Tengan mucho cuidado con eso. Y último, equidad y discriminación. Hay un caso chistoso que lo evaluamos en inteligencia artificial y en Google hay una cosa rara, pues al principio, cuando estaban haciendo el sistema de identificación de personas, o realmente de imágenes en Google, es súper raro porque ese sistema de identificación de imágenes realmente nació por un vestido que se puso J.Lo en una gala, y es que alguien quería saber cuál era el vestido de J.Lo, era un vestido verde y tal, y entonces alguien dijo, hey, pero esto es un caso de uso interesante, deberíamos tener algo que fuera capaz de, yo busco esta imagen y me dice qué es, ¿cierto? Bueno, resulta que las primeras versiones de ese sistema de búsqueda era capaz de encontrar fácilmente si habían personas caucásicas, pero no eran capaces pues ese sistema no era capaz en sus primeras fases de discriminar una persona de color negro con un chimpancé. Imagínense lo terrible que era eso. Eso fue terrible para Google. Pasó eso. Ahora, volvamos a nuestra historia. Nuestros soldados, y creo que ahí tienen que hacerle clic a sus propias gobernaciones internas. ¿Qué pasa si la información que ustedes transmiten
no le llega de la misma manera a todos los soldados. Imagínense, ustedes están en un batallón del norte, donde estaba mezclado entre blancos y negros, y no mandarle la información correcta a un batallón negro. ¿Por qué? Porque era racista y había discriminación. Tienes un problema terrible con esa transparencia, ¿cierto? Entonces, miren en dónde ustedes están teniendo esos sesgos terribles con la información y cómo hacerlo. Detrás de esta diapositiva hay 7 estudios de inteligencia artificial que, si ustedes siguen mis consejos anteriores, como esto está siendo grabado, lo pueden volver a ver en YouTube. Entonces, vuelvan a esta charla y si siguen estos pasos, les advierto que van a tener el principio de un sistema de Machine Learning que es capaz de adivinar cosas por ustedes que ustedes no sabían. Y para terminar, hablemos del clavo. Resulta que, si lo ven, esta es otra versión, una versión diferente, pero la real versión de esta cosa no empieza ahí, en los zapatos. Esta específicamente hablaba de el término de lo insignificante, 2 centavos arriba, 2 centavos abajo. Y es que por culpa de 2 centavos se perdió todo el reino. 2 centavos. Entonces, ustedes están gastando la plata en esos 2 centavos en inteligencia artificial. ¿Esos 2 centavos se los están gastando en analítica? ¿No? Creo que deberían hablar conmigo en algún momento. No sé cuándo. Hablen conmigo, yo hablo gratis. Entonces es súper interesante. Y lo último, sepan que eso no empieza ahí, en el zapato. Eso empieza antes. Hay una persona que hace el clavo, ¿cierto? Es el herrero. Si el herrero no hizo bien su clavo, ¿ustedes cómo se dieron cuenta? ¿Sí están trazando esa información en sus compañías? ¿Sí están haciendo el nivel de abajo? ¿Ustedes tienen una estrategia de datos? ¿Ustedes están haciendo eso en sus compañías? Lo interesante de comunicarse conmigo es que es súper fácil. Simplemente escriben a ai@sofca.com y me dicen, Duber, tengo tal tiempo, y se reúnen conmigo. Y les echo otro cuento diferente de cómo usar inteligencia artificial o cómo hacer algo de BI. Y creo que aquí tienen otra vez la diapositiva. Si la quieren usar, si no le tomaron fotos, es importante. Gracias. Don Duber, muchísimas gracias por tu charla, muchísimas gracias a todos los que pues, hoy están aquí presentes de manera presencial, a todos los que están de manera virtual. Creo que vamos con muy buen tiempo, entonces vamos a ver si vamos adelantando un poquito las charlas para terminar un poquito antes y podamos pues finalmente hacer ese brindis antecitos y nos puedan acompañar pues en este brindis que queremos hacer en el cierre del evento. Entonces vamos a organizar 2 minuticos para que organicemos todo, nos preparemos e iniciemos esta siguiente charla, la penúltima charla, donde vamos a hablar de automatización de pruebas y donde hablaremos con nuestro aliado Tricentis. Y para finalizar, pues vamos a tener una gran charla que va a ser dirigida por Otoniel Úsuga y Javier Montaño, donde hablaremos de 8 años de hacerlo simple.